Bajo la meticulosa arquitectura de nuestra realidad cotidiana, donde la sociedad camina sonámbula entre rutinas laborales y entretenimiento masivo, existe un subsuelo palpitante, una maquinaria antigua y oscura que ha operado en paralelo a la historia oficial. Lo que durante décadas se susurró en los rincones de los foros de conspiración y se descartó como la fantasía febril de mentes perturbadas, ha comenzado a emerger a la superficie con la fuerza de una marea negra, gracias a la desclasificación de los llamados archivos Epstein. Estos documentos no son meramente listas de pasajeros o bitácoras de vuelo, son la cartografía de un inframundo donde la élite global, esa amalgama de realeza, política, finanzas y farándula, revela su verdadera naturaleza. Para comprender la magnitud de esta red, es necesario retroceder al año 2009 en las calles de Monterrey, México, donde se produjo una grieta en la Matrix. Gabriela Rico Jiménez, una joven modelo, protagonizó una escena que los medios locales se apresuraron a catalogar como un brote psicótico inducido por sustancias. Sin embargo, analizado bajo la lente de la información actual, su colapso no parece una alucinación, sino la reacción visceral de una mente fragmentada por el trauma de haber visto lo inefable. Gabriela gritaba desesperada frente a una comisaría, implorando libertad, mientras denunciaba haber sido retenida en una fiesta de la élite donde se cometían atrocidades. Sus palabras, inconexas para el observador casual, tejían una red precisa de culpables. Mencionaba a Carlos Slim, quien años más tarde aparecería tangencialmente en los círculos de influencia expuestos por los archivos. Hablaba de la realeza británica y de Mickey Mouse, un código que en los círculos de investigación sobre control mental se asocia a menudo con la programación monarca y la industria Disney como fachada de redes de abuso. Lo más escalofriante de la declaración de Gabriela fue su insistencia en que comían humanos. En su delirio lúcido, afirmó que estas figuras de poder habían asesinado princesas y reinas, mencionando específicamente a la reina de Escocia y a figuras de Inglaterra. Si bien la historia oficial nos dice que María Estuardo murió en la guillotina hace siglos, el subtexto de Gabriela apuntaba a rituales de linaje, a la eliminación de figuras icónicas como Lady Di, sacrificios necesarios para mantener el engranaje del poder oculto. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. Libertad. Monterrey me libertó, pero con mucho trabajo. Duró 1 año y 4 meses. En la Ciudad de México.
Luis, esta es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, quien, como observamos en momentos, intentó también agredir al elemento policíaco que... La persona que años después apareció bajo su nombre no guardaba semejanza física ni psicológica con la joven que gritó la verdad al mundo, sugiriendo un reemplazo o una reeducación forzada, un destino común para aquellos que escapan momentáneamente de la jaula de oro y sangre. Pero la antropofagia, el consumo de carne humana, no es una metáfora en este relato. Los archivos y correos electrónicos recuperados de la red de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell describen actos de una violencia quirúrgica y ritualista. Se narra la existencia de correos encriptados donde se detalla cómo figuras de la talla de expresidentes estadounidenses participaron en ceremonias donde se utilizaban katanas para infligir heridas mortales a infantes, no solo por sadismo, sino para acceder a órganos específicos. El relato se torna biológico al introducir el concepto del kuru, una enfermedad neurodegenerativa que la ciencia médica confinó a las tribus de Papúa Nueva Guinea, causada exclusivamente por la ingesta de cerebro humano infectado con priones. La conexión se vuelve irrefutable al observar la degradación física de Jeffrey Epstein en sus últimos años de libertad. Fotografías filtradas muestran al magnate con extrañas erupciones y lesiones alrededor de la boca y la nariz, marcas que no corresponden a enfermedades venéreas convencionales, sino a la manifestación cutánea del kuru o de infecciones priónicas derivadas del canibalismo. En sus propios correos, Epstein discutía la necesidad de invertir en la investigación de virus y priones, buscando una cura para la maldición biológica que conlleva su dieta prohibida. Además, sus análisis de sangre revelaban niveles de testosterona anormalmente bajos, otro síntoma clínico asociado a este tipo de degeneración neurológica. La élite, en su búsqueda de poder, se estaba consumiendo a sí misma desde adentro, marcada en la piel por el tabú que habían roto. Este consumo no es meramente alimenticio, sino alquímico. Aquí entra en juego la sustancia más codiciada y mitificada del inframundo conspirativo, el adrenocromo. Descrito químicamente como un compuesto de la oxidación de la adrenalina, en la narrativa de esta historia oculta es el elixir de la juventud. Se extrae de la glándula pineal de una víctima viva, preferiblemente un niño, sometida a niveles extremos de terror. La sangre del miedo se oxida, convirtiéndola en una droga potente que rejuvenece los tejidos y provoca una euforia psicótica. La evidencia de esta práctica se esconde a plena vista en el simbolismo. La estructura molecular del adrenocromo se asemeja sospechosamente a la silueta de un conejo blanco. Esta coincidencia dota de significado siniestro a una fotografía encontrada en los correos de Epstein, enviada por su última pareja, Karina Shuliak. En la imagen se ve a una niña pequeña a los pies de Karina, quien calza pantuflas con orejas de conejo. El mensaje adjunto, «Gracias por tu generosidad, te envío este pequeño regalo», deja de ser una nota doméstica para convertirse en una transacción codificada sobre la obtención de la sustancia. La cultura popular, desde Alicia en el País de las Maravillas hasta Matrix, nos ha dicho que sigamos al conejo. En este contexto, seguir al conejo significa descender a las profundidades de la cosecha de sangre. Para que una sociedad moderna tolere o ignore la existencia de estos depredadores, es necesario un proceso de desensibilización masiva, y el arte ha sido el vehículo predilecto para esta tarea. La figura de Marina Abramovich surge como la gran sacerdotisa de esta normalización. Sus performances, celebrados por la crítica y atendidos por la alta sociedad, son simulacros apenas velados de los rituales reales. En sus cenas de Spirit Cooking o Cocina del Espíritu, Abramovich utiliza fluidos que simulan sangre, esperma y leche materna para escribir recetas en las paredes que instruyan sobre el consumo de dolor y la autolesión. Figuras políticas de primer nivel, como los hermanos Podesta, vinculados a la cúpula del Partido Demócrata y al escándalo del Pizzagate, son asiduos a estos eventos. El arte moderno, colgado en los pasillos del Parlamento Europeo o en las mansiones de los multimillonarios, refleja esta psique fracturada.
Cuadros que muestran a niños atados, escenas de caza humana o instalaciones donde bebés hiperrealistas parecen estar hechos de carne de pollo para el consumo, no son provocaciones estéticas, son declaraciones de intenciones. Son los trofeos de caza expuestos en la sala de estar de la civilización. Al acostumbrar el ojo público a lo grotesco, la élite se asegura de que, cuando la verdad se revele, la reacción sea de apatía cínica en lugar de furia revolucionaria. El arte sirve como un hechizo de camuflaje, permitiendo que los monstruos operen bajo la luz de los reflectores, aplaudidos por las mismas masas que desprecian. Hollywood, la fábrica de sueños, se revela en esta crónica como una de las sucursales más activas de esta religión oscura. Los actores y actrices que el mundo idolatra no son meros intérpretes, sino participantes activos o víctimas cómplices de la maquinaria. Tom Hanks, el rostro amable de América, se ve envuelto en una bruma de sospecha debido a sus extrañas publicaciones en redes sociales. Fotografías de guantes solitarios, zapatos de niños abandonados en el asfalto y códigos crípticos que sugieren coordenadas o trofeos. La teoría sugiere que Hanks, al igual que muchos otros, ha sido comprometido o iniciado en prácticas que le garantizan su estatus en cambio de su silencio y participación. La complicidad se extiende a figuras intocables como George Clooney y Obama. Imágenes que los sitúan juntos en embarcaciones de lujo, acompañados de lo que parecen ser menores en contextos inexplicables, rompen la narrativa del carisma político y el encanto actoral. No hay distinción de partidos, demócratas y republicanos, conservadores y liberales. Todos convergen en las mismas islas, en los mismos aviones, compartiendo los mismos vicios. La industria musical también envía señales de socorro desesperadas. Kanye West, en sus momentos de lucidez maníaca, ha intentado advertir sobre la venta de las almas, sobre cómo la industria sacrifica a las madres o a los hijos de los artistas para garantizar su éxito. Sus videos musicales, llenos de simbolismo donde padres entregan a sus hijos a las sombras, son documentales estilizados de su propia realidad. Nicki Minaj, otra figura prominente, ha utilizado sus plataformas para hablar de los demonócratas y de cómo el sistema exige sacrificios de sangre. Sus referencias a Michael Jackson, Prince o Whitney Houston no son casuales. Se alinean con la creencia de que estas estrellas fueron eliminadas cuando intentaron romper sus contratos fáusticos o exponer la pedofilia sistémica de la industria. En este mundo, el precio de la fama es la corrupción del alma, y el contrato se firma con sangre inocente. Pero, ¿qué impulsa a estos individuos que ya poseen todo el dinero y poder imaginables a cometer tales actos? La respuesta no es económica, sino espiritual. El testimonio de Ronald Bernard, un ex banquero de la alta finanza europea, arroja luz sobre la teología de la élite. Bernard relató cómo fue reclutado por los arquitectos del sistema financiero global. Para ascender, tuvo que congelar su conciencia, aprendiendo a destruir economías nacionales y provocar hambrunas sin sentir remordimiento. Sin embargo, al llegar a la cúspide, descubrió que sus amos no eran ateos pragmáticos, eran creyentes fervientes. Bernard describió su iniciación en círculos donde se adoraba a Lucifer, no como una metáfora de rebelión, sino como una entidad real. El punto de ruptura llegó cuando se le exigió participar en el sacrificio físico de un niño en una ceremonia en el extranjero. La visión de la inocencia a punto de ser destruida reactivó su humanidad congelada, llevándolo a rechazar el pacto y eventualmente a exponer la verdad antes de desaparecer de la vida pública. Estos rituales están dedicados a entidades antiguas, Moloch y Baal. Moloch, el dios cananeo representado como un toro o un búho, exige el sacrificio de los hijos a través del fuego a cambio de poder terrenal. Esta adoración tiene su sede física en el Bohemian Grove, un campamento privado en los bosques de secuoyas en California. Allí, cada mes de julio, los hombres más poderosos del planeta, presidentes, banqueros, magnates del petróleo, se reúnen para realizar la ceremonia de cremación del cuidado.
frente a una estatua de búho de 12 metros de altura, realizan un simulacro de sacrificio humano, que muchos aseguran no siempre es un simulacro, para purgarse de la culpa y renovar su mandato sobre el mundo. Alex Jones, quien logró infiltrarse y filmar el ritual en el año 2000, capturó la esencia de esta locura. Los líderes del mundo libre, vestidos de rogas, adorando a ídolos paganos bajo la luna. No es una fraternidad universitaria, es la iglesia oculta del estado profundo. La narrativa se oscurece aún más al conectar estos rituales con la agenda global reciente. Los correos de Epstein revelan conversaciones con científicos y filántropos sobre temas que, en su momento, parecían ciencia ficción. Se habla de ingeniería de población y de virus. La figura de Bill Gates emerge como un nodo central. Los documentos muestran que Gates mantuvo reuniones con Epstein mucho después de que éste fuera condenado por delitos sexuales. Los correos discuten donaciones y proyectos de salud global, pero el subtexto, leído a la luz de los acontecimientos de 2020, sugiere una planificación anticipada. Se mencionan términos como coronavirus y la ciudad de Wuhan en comunicaciones que datan de 2015 y 2016. La implicación es devastadora. La pandemia no fue un accidente biológico, sino una plandemia, un ritual de sacrificio masivo y un mecanismo de control poblacional orquestado por las mismas mentes que adoran a Moloch. La organización EcoHealth Alliance, mencionada en los correos, actúa como el eslabón perdido entre la financiación occidental y los laboratorios chinos. La reducción de la población mundial, un tema recurrente en las charlas de la élite, como en las famosas piedras guía de Georgia, deja de ser una teoría para convertirse en una política sanitaria implementada a través del miedo y la medicina experimental. Gates, chantajeado por Epstein debido a sus propias indiscreciones, como una aventura con una jugadora de bridge rusa, se convierte en el ejecutor público de una agenda privada diseñada en las sombras. Incluso la televisión diurna, el refugio de las amas de casa y la normalidad, está infectada. El set del programa de Ellen DeGeneres es analizado como una burla arquitectónica. El diseño de su escenario, con sus islas de palmeras y templos de fondo, es una réplica estilizada de Little St. James, la isla privada de Epstein. La élite se ríe del público colocando sus símbolos de terror en la pantalla, sabiendo que nadie verá lo que tiene delante de los ojos. La crueldad de Ellen, disfrazada de comedia, y el extraño destino de su expareja, Anne H., refuerzan esta visión. El accidente de H., donde su coche se incendió, y el video posterior donde se la ve intentando levantarse de la camilla a pesar de haber sido declarada con muerte cerebral, sugieren un intento de asesinato fallido que fue corregido dentro del hospital. H. estaba trabajando en un documental sobre el tráfico de niños antes de morir. Su silencio fue forzado por el fuego, el elemento de Moloch. La influencia de esta red llega a los cimientos de la inocencia infantil. Los patrones visuales de la isla de Epstein, las franjas azules y blancas del templo, las formas de las cúpulas, se repiten en la arquitectura del castillo de Disney y en los antiguos logotipos de canales como Nickelodeon. La versión oficial de su suicidio en una celda de máxima seguridad, donde las cámaras fallaron y los guardias durmieron simultáneamente, es insostenible. Pero la conspiración va más allá de un asesinato para silenciarlo. Las fotografías del cadáver retirado de la prisión muestran discrepancias anatómicas fundamentales en comparación con el Epstein vivo. La hipótesis final es que Epstein no murió. Como activo de inteligencia de alto nivel, con conexiones con el Mossad, inteligencia israelí y la CIA, fue extraído. Su muerte fue un teatro para calmar a las masas y cerrar el caso legal, mientras él continúa sus operaciones o vive retirado en otra jurisdicción protegida, tal vez en Tel Aviv o en una base subterránea. Un dron captó imágenes meses después de su supuesta muerte en su isla, mostrando a un hombre con su fisonomía exacta, relajado, observando sus dominios. La justicia humana es una farsa en este nivel de poder. Este relato no tiene un final feliz, ni siquiera un final cerrado. Es una crónica de la oscuridad que subyace a la civilización.
Nos muestra un mundo donde los líderes políticos son actores de un guión escrito con sangre, donde la economía se sustenta en el sufrimiento y donde la espiritualidad de la clase dominante es una inversión total de los valores humanos. La exposición de estos archivos ha abierto una ventana al abismo, y aunque la maquinaria mediática intente cerrarla, la imagen de lo que hay dentro, los rituales, los niños, el conejo blanco del adrenocromo y la sonrisa fría de Moloch ya no puede ser borrada de la conciencia colectiva. La batalla no es política, es existencial, y la primera línea de defensa es reconocer que la realidad que nos venden es una ilusión construida para ocultar una granja humana gestionada por entidades que hace tiempo dejaron de ser, en el sentido estricto de la palabra, humanas.